te invito para que puedas pues compartir este video con las personas que tú conozcas y escúchalo, recibe palabra y una vez que la recibas pues compártela también con aquellos. Y si lo quieres hacer desde antes pues va a ser una bendición el poder saber que lo hagas. ¿Qué te parece si hacemos una oración primero? Vamos a invocar el nombre de nuestro Señor para este estudio. Vamos a orar. Padre, te damos gloria, te damos honra y alabanza a ti, Señor eterno. Gracias por este tiempo, por este favor, Señor. Gracias porque eres bueno y tus misericordias son para siempre. Bendícenos, Señor eterno, en este transcurso, Dios mío, de tiempo que tomaremos para llevar este mensaje, Señor, conforme a la medida de la palabra que tú nos des, Señor Santo. Dios mío, que todo trabaje bien, que el equipo, Señor Santo, las cosas que nosotros también tenemos aquí, Señor. Y sea, Señor Santo, de bendición para muchos. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, Señor. Amén, amén y amén. Tenemos un título el día de hoy, el cual se titula No todo el que me dice Señor es mío. Es una expresión un poco desalentadora escuchar que Jesús mismo pues declare estas palabras. Aquí en Mateo capítulo 7 quiero leerte precisamente esa expresión de él, donde pues está hablando sobre, en este capítulo, sobre el no juzgar, sobre la oración, sobre cómo es necesario o es mejor entrar por la puerta estrecha que la ancha, y también por los frutos de las personas, ¿verdad? Que son lo que dicen lo que realmente es. Y por último, esta parte que quiero leerte, que está en el versículo 21 al 23 de este capítulo 7 de San Mateo, donde dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nota esto, cuando dice no todo el que me dice Señor, Señor, vale decir que cuando el pueblo de Dios lo llama Señor, Señor, es porque cree en Él y también sobre todo que hace la voluntad de Dios o la voluntad de Jesús, en este caso también lo podemos decir. Entonces ese es el que va a entrar en el reino del Señor, y aquellos quienes no hagan la voluntad de Dios aunque le digan Señor, pues entonces no recibirán esta bendición. De ahí el título, ¿no?, que tenemos el día de hoy: no todo el que me dice Señor es mío. Para que tengamos nosotros algún tipo de testimonio o algún tipo de ¿cómo lo diría? Algún tipo de señal o que muestre que somos hijos de Dios o que le pertenecemos al Señor, es porque hacemos la voluntad de Él, porque guardamos sus mandamientos. Después sigue diciendo en el versículo 22, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Dice: y entonces yo les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y si te fijas aquí, la palabra que utiliza el Señor es hacedores de maldad, o sea, el hacer algo. Entonces, lo que nos hace genuinos es de que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Lo que nos hace, pues digamos, no genuinos o falsos es que no hagamos la voluntad de Dios. Aunque le digamos al Señor, 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 aunque digamos yo creo en el Señor Jesucristo, aunque digamos yo creo que tengo un lugar en el cielo, aunque digamos todo este tipo de declaraciones sin frutos, entonces no somos de Él. Nuevamente, de ahí el título que tenemos el día de hoy: no todo aquel que me dice Señor es mío. Y como base quiero utilizar aquí mismo en este evangelio en el capítulo 25 de Mateo, y voy a estar leyendo del versículo 31 en adelante. Bien interesante que entiendas una cosa. Las obras son importantes. Dice que nosotros no somos salvos por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia, por amor, ¿verdad? Pero también dice la Escritura que hemos sido llamados
a hacer buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces las obras son importantes. Las obras te dicen y dicen a aquellos quienes están alrededor de ti que tú crees en Dios, porque la voluntad de Dios haces. A ellos y a ti mismo les muestras o te muestras de que eres un hombre o una mujer de fe. Entonces las obras, las buenas obras son esenciales en la vida de un cristiano. Son la carta de presentación a las palabras que nosotros podemos decir en el nombre de Jesús, o las cosas que nosotros decimos creer de parte de Dios. La carta de presentación son precisamente las buenas obras que uno haga, que uno hace. Y cuando hablo de obras, yo quiero agregar algo más. No nada más obras buenas donde tú bendigas a otros, sino obras de santidad también. Obras que reflejen que eres una persona que se guarda porque cree y porque confía y ha hecho caso al llamado que Dios le dijo de llevar una vida santa con buenas obras. Entonces, es importante también eso, que también lo pongas ahí en tu corazón y vivas una vida plena, una vida de bendición de parte de Él, una vida en la cual Él te responda, una vida en la cual cuando tú lo invoques, Dios sea recíproco, Dios te responda. Y no vivas nada más de palabras sin respuesta de parte de Dios, que pues no muestran que el favor o la gloria del Señor esté detrás, ¿verdad? De tu testimonio, de tu fe o de las obras que tú haces. Eso es bien importante que entiendas que las obras son importantes, las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que uno anduviese en ellas. Voy a leer entonces nuevamente aquí, como te había dicho, en Mateo capítulo 25, verso 31. En este capítulo, desde el capítulo 24 al capítulo 25, ¿verdad? Nos habla de la venida del Señor Jesucristo y nos llama a que estemos preparados para su venida. Como aquí en el capítulo 25 habla sobre la parábola de las 10 vírgenes. 5 fueron prudentes y 5 imprudentes, 5 estuvieron listas con su aceite y el aceite esperando al marido, y las otras 5 no. Y al no tener ellas, bueno, en pocas palabras hay que ir al mensaje, al no estar preparadas 5 de ellas se quedaron afuera, porque no tenían aceite y fueron a buscarlo, y fue cuando llegó el marido. Entonces el Señor nos enseña que estemos preparados. También habla de talentos en ese mismo capítulo 25, del verso 14 al 30, de cómo Dios te provee, nos dota de la gloria, de la palabra, del Espíritu de Dios, para que nosotros con esos dones podamos nosotros servir, hacer obras y producir, ¿verdad? Que sea de bendición ese talento o ese regalo de Dios que Dios nos da para que andemos en ellos. O sea, que trabajemos o sirvamos. Entonces, eso habla en el mismo capítulo, y después termina hablando sobre un juicio. En este capítulo 25, el juicio de las naciones, y es el que es pertinente a lo que quiero decirte el día de hoy con respecto a que no todo que le llama Señor es de Dios. Porque muchos dicen que creen en Jesús, muchos dicen el Señor Jesús, muchos lo celebran, ahora que estuvimos celebrando Navidad, y lo celebran pero no creen en Él. Ya nada más lo hacen porque hay fiesta, hay tradición, hay fiesta, hay pachanga, hay ambiente, pero hay descanso de trabajo y la gente simplemente se enfoca a las cosas carnales, a sus propias concupiscencias y nada que ver con Dios, en este caso con el Señor Jesús. Entonces, nuevamente, lo recalco, bien importante, no todo el que me dice Señor es mío. Es el título de este estudio. Versículo 31 del capítulo 25 de Mateo dice: cuando el Hijo del Hombre venga
Se habla de un juicio. Cuando el Hijo del Hombre venga, hablando de Jesús en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará el Señor Jesús los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, si te das cuenta aquí, va a haber dos, digamos, direcciones, dos diferentes lugares, o dos tipos de personas o de personalidades que también se van a presentar ante el Señor, hablando de los hombres y las mujeres. Dice, entonces, versículo 34, el rey dirá a los de su derecha, a los que puso su derecha, venid benditos de mi Padre, a heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí en este texto nos damos cuenta que no dice de esta manera. Entonces el rey les dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, a heredad el reino preparado de vosotros, para vosotros, desde la fundación del mundo, porque creyeron en mí, o porque me dijeron Señor. No dice eso, sino se enfoca a las obras. O sea, trata de ser consciente, trata de ser lógico en la fe, en un sentido en el cual tenga sentido lo que haces y lo que crees en la fe. Es necesario que entiendas de que el amor sin obras no es amor, hablando de obras buenas, claro. El amar sin servir no es amar. Entonces eso es lógico, es entendible, ¿verdad? Esto que estamos mirando aquí. Entonces él se enfoca en las obras. Dice, nuevamente, venid, benditos de mi Padre, le da el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque, comienza en el versículo 35 diciendo, porque tuve hambre. Entonces, nuevamente, antes de que me meta a eso, te voy a volver a recalcar, no dice, porque creyeron en mí, porque estaban en la iglesia el domingo, porque me decían Señor, o por lo que leímos en el capítulo 7, donde dicen, pero Señor, nosotros echamos fuera demonios en tu nombre, sanamos enfermos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Sí, por eso no les dice, vengan benditos de mi Padre. Entonces, trata de mirar eso. Entiende una cosa. A veces nosotros los cristianos alabamos y admiramos a un siervo de Dios porque en su ministerio hay milagros, hay sanidades y hay todo tipo de cosas. Pero quien hace los milagros es Dios. Quien hace las sanidades es Dios. Quien tiene misericordia de esas personas es Dios. Y no solamente se trata de que tú pienses, oh, es que es el ungido de Dios. No, esa gente creyó en Dios, por eso recibió su sanidad. No está solamente la fe del que sirve, sino también la fe del que viene a recibir de parte de Dios. Y todo lo hace Dios. Dios pone la fe. Cristo es el autor y consumador de la fe. Entonces Cristo pone la fe en el corazón de aquellos quienes deciden seguirlo a Él. Entonces, quien hace las cosas es el Señor. Entonces, no es suficiente que vengas y te presentes ante el Señor y digas, Señor, pero en tu nombre hice milagros. Tú no hiciste los milagros. En tu nombre sané a enfermos. Tú no sanaste a nadie. Eso no lo hacemos nosotros. Pero hay cosas que nosotros sí podemos hacer. Y esas son a las cuales el Señor se enfoca en este texto. Esas buenas obras por las cuales te dice, venid benditos de mi Padre, a heredad el reino preparado desde la fundación del mundo para ustedes. Porque dice nuevamente, las obras. Porque tuve hambre y me diste de comer.
Le diste de comer a alguien quien tenía hambre, a alguien quien necesitaba algo que tú tenías. Porque tuve sed y me diste de beber. Dice la Escritura, hasta un vaso de agua que des, no, dice, no perderás su recompensa. Otra obra, le diste de beber a alguien quien tenía sed, alguien quien estaba necesitado. Porque me diste, dice, porque fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste. No dice, y viniste y oraste y fui sanado. No, dice, me visitaste. Nuevamente, Cristo se enfoca a la obra. Fuiste a visitar al enfermo. Dice, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces estamos hablando de obras, de acciones, de compasión. Me contaba un hermano cómo pasando él por una difícil etapa de su vida, por algún problema que tenía de salud, como decía que un hermano, ¿verdad?, le habló por teléfono, le preguntó cómo estaba y ya le dijo lo que le estaba pasando. Y de rato el hermano llegó ahí a la casa con las provisiones que él necesitaba para poder recibir mejoramiento en su salud. Si no, nada más fue y lo visitó, sino que llevó la provisión médica que él necesitaba. O sea, el enfoque en este estudio son las obras. No estoy hablando en este momento de que nosotros caminamos por fe y recibimos una salvación por fe, una salvación por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. No, yo no estoy hablando de ese tema. Estoy hablando de las obras que fueron preparadas para que nosotros andemos en ellas, para que entonces escuchemos la voz del Cordero de Dios que nos diga, venid benditos de mi Padre, a heredad el reino preparado para ustedes, por las obras que hiciste, porque le diste de comer al hambriento, porque le diste de beber al sediento, porque visitaste al que está en la cárcel, porque visitaste al que estaba enfermo, porque viniste a aquel que estaba necesitado, aquel que te pidió que tú lo asistieses y lo bendijeses. Esos son a los cuales Cristo llama, venid benditos de mi Padre. Estos son los que hacen la voluntad de Dios. Estos son los que dicen, Señor, Señor, pero ya no con alabanzas y palabras bonitas, sino con acciones, con obras. Estos son los que verdaderamente aman a su prójimo, los que siempre están dispuestos a dar de sí lo que puedan dar por amor a alguien. Y no que lleguen allí de fanfarrones que, oh, déjame oro, y ahí empiezan hasta, caray, hombre. He tenido experiencias donde alguien está orando por alguien que está en necesidad, que necesita una sanidad o algo, y se pone a orar en lenguas. Santo Dios. Cuánta ignorancia a veces tenemos en la cabeza, cuánta vanidad. Entonces, miramos claramente que está hablando de obras. Después dice, entonces, versículo 37, le contestan ellos, dice, entonces los justos, Cristo llama justos a aquellos quienes hacen la voluntad de Dios, aquellos quienes sirven haciendo buenas obras a los que necesitan. Dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo has hecho. O a mí me lo hiciste o a mí me lo hicieron. Entonces, Cristo se pone en la vida del pobre.
Cristo se pone en la vida del necesitado que tú y yo podemos bendecir. Caray, puede ser que mires que alguien esté en una gran necesidad y no tengas compasión de esa persona y no sabes que esa persona es Jesús y lo pasaste de largo. En el Evangelio según San Lucas, el Señor nos habla sobre el rico y Lázaro, el pobre, y cómo Lázaro estaba a los pies de la puerta de entrada del rico y el rico nunca le dio nada, ni las migajas le daba. Y cuando murieron, uno fue al paraíso, al seno de Abraham, y el otro se fue al infierno. ¿Por qué? En este caso enfoquémonos en el rico, porque no hizo buenas obras. Y Dios nos llamó a hacer buenas obras. Entonces, en cada persona que tú mires una necesidad, mira a Jesús. Mira que es al Maestro a quien tú se lo haces. Así es como Él lo presenta, al menos. Cuando tú bendigas al necesitado, me bendices a mí. Vale decir que le causas regocijo y alegría, satisfacción al Señor Jesús cuando tú bendices a alguien que está necesitado. Y Dios te está utilizando a ti para bendecir a esa persona que le ha aclamado, le ha pedido a Dios que sea bendecido. Este es lo que dice más adelante. Dice, entonces dirá a los de la izquierda también, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no vinisteis a mí. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo el rey, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si tú te pones a pensar en lo que acabamos de leer, debe de haber algún tipo de reflexión. ¿Cuántas veces quizá en tu vida, por egoísmo o porque simplemente no sabes mirar la necesidad del necesitado, te has negado a bendecir a alguien? Muchas oportunidades has dejado ir de poder causarle satisfacción a tu Señor Jesucristo al hacerle bien a alguien quien te necesita. A veces nos pasamos mucho tiempo pidiéndole a Dios que nos bendiga a nosotros, pero muy poco hacemos para bendecir a otros. Queremos que Dios nos prospere y nos llene de bendiciones, pero no queremos bendecir a otros. Muchas veces la gente no necesita que le lleves dinero. Si te fijas aquí, está hablando simplemente de visitar a un enfermo, a un preso, de darle de beber a un sediento. ¿Cuánto cuesta el agua? De darle de comer a alguien. Puedes partir tu pan a la mitad y darle a aquel que lo necesita. Puedes hacer estas cosas. Mira a tu alrededor. Abre los ojos. Hay mucha gente quizá que tienes alrededor de tu vida y necesita de tu presencia, de tu esencia, de tu favor, de lo que tú puedes compartir con ellos. Puedes compartir la palabra, puedes compartir el evangelio, puedes estar simplemente con ellos, visitándolos, puedes decirles, hablarles por teléfono en estos días que la gente no se puede visitar, que aunque qué lástima que eso no sea cierto, pero y hablarle por teléfono y decir, ¿sabes qué? Estoy orando por ti.
voy a orar por ti. Yo no sé, no puedo presentarte yo las obras y decírtelas desde aquí, cuando sé que Dios mismo lo hará y lo hace en nuestras vidas. Recuerda que allí en Efesios capítulo 2 nos dice que Él preparó estas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Eso quiere decir que Él tiene preparados esos momentos en los cuales tú y yo podemos ser cristianos verdaderos, genuinos, porque obramos dando de lo que Dios nos da, de lo que poseemos, a otros, a quienes lo necesitan. A veces la gente no necesita un consejo, nada más necesita tu compañía. A veces un enfermo no necesita que llegues con una fe poderosa y lo levantes. Necesita nada más de tu compañía. Trata de mirar, trata de meditar, trata de mirar estas cosas. ¿Quieres que el Señor te diga, venid bendito de mi Padre, heredar el reino preparado para ti? Haz estas cosas. ¿Quieres que cuando digas Señor, Señor, el Señor se goce porque tú lo llamas a Él? Haz estas cosas. Conviértete en una persona que sirve, en una persona que da, en una persona que acompaña, en una persona que escucha, en una persona que sabe entregarse o entregar lo que tiene, aunque sea poco, pero lo que tiene a otro por amor a esa persona. Ese es el llamado de todo cristiano, el servir y dar, porque eso es lo que Dios hace con nosotros, servirnos y darnos. Nosotros necesitamos hacer lo mismo. Cristo no vino al mundo para que le sirviesen a Él. Nunca se dejó ser servido. Incluso a sus apóstoles les lavó los pies. Él vino a servir. Y por consiguiente, el llamado que tú y yo tenemos en esta fe es lo mismo, es servir. ¿Quieres que Dios te dote de bendiciones? Da lo que tienes. Porque Dios no dota de bendiciones a egoístas, quienes piensan nada más en sí mismos. Dios es astuto, Dios es sabio, Dios no desperdicia sus bendiciones con la ignorancia del hombre incrédulo. Yo te invito en el nombre de Jesús a que medites en esta palabra, a que comiences a mirar, a abrir tus ojos y mirar dónde eres necesitada, dónde eres necesitado. Y desde lo que tú ya tienes, y hagas bien, hagas buenas obras a otros. Recuerda, Cristo nos dice que no es a ellos a quien se lo haces, que aunque es a ellos, pero dice, me lo haces a mí. Qué manera tan preciosa el poder servirle al Señor de esa manera. Reflexiona, cambia tu manera de pensar, huye del egoísmo, huye de la jactancia y conviértete en una persona dadivosa, en alguien quien da de lo que recibe. Vamos a hacer una oración. Padre, yo te doy gloria, honra y alabanza. Te doy gracias por esta palabra que nos has dado. Te pido, Dios mío, por nosotros, para que abras los ojos de nosotros y podamos ver dónde somos necesitados, dónde podemos desprendernos de las bendiciones que nos das para dárselas a otros, Señor Santo, y hacer riquezas en el cielo y no acumularlas aquí en la tierra, sino acumular riquezas de buenas obras que uno le haga a su prójimo allá en el cielo. Dios mío, riquezas en el cielo, de esas queremos. Yo te pido, Dios mío, que nos perdones por habernos negado en el pasado a no servir y dar de lo que tú nos das. Y te pido que siempre nos inspires, nos fortalezcas, nos proveas y nos des siempre la oportunidad en nuestro diario caminar de cada día, el tener la bendición de poder darle a alguien más de lo que tú nos das. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te pido que bendigas a tu iglesia de esta manera, porque tienes un reino preparado para este pueblo, que no solamente te dice Señor, Señor, sino que también hace tu voluntad.
Te pido que sanes a los enfermos, que restaures, Dios mío, Señor Santo, a aquellos quienes van saliendo de un problema físico, de un problema legal o de un problema familiar o de pareja. Padre, restáuralos en el nombre de Jesús. Que tu sanidad sea sobre aquel que te está pidiendo en este momento junto conmigo, Señor. Me uno a él, a ella, para que tu poder, Dios mío, caiga sobre él, sobre ella y lo bendigas. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos estas cosas. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga, hermano, hermana. Una bendición el haber estado contigo. Comparte este video. Compártelo con tus amistades. Podrá ser que tus amistades no sean cristianas, como quiera, envíaselos. Tú envíalo. A Dios le va a agradar eso, porque no sabes qué Dios va a hacer con esa persona cuando escuche el mensaje que nos dio el día de hoy. Por lo demás, que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios te colme de bendiciones, pero también de oportunidades para poder servir a otros. Soy el pastor Juan Carlos Lara desde la Iglesia Manantial de Vida para las Naciones. Primero Dios, nos miramos para el próximo lunes. Y recuerda que con Cristo todas las cosas son posibles. Hasta la próxima. Bye bye.